Palabra, un capítulo cada día. Libro de Salmos, capítulo 80. Súplica por la restauración. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos, y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar, y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados, y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés, y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste, quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Libro de Salmos, capítulo 80. Lea cada día un capítulo de la Biblia. Le hará sabio para su salvación. Amén. Escuchemos ahora el primer análisis de este capítulo por parte del pastor Adolfo Apaza, en Reavivado por su palabra. Una de las funciones que requiere mucha paciencia y delicadeza en el mundo del arte es la del restaurador. Su objetivo se rige por el deseo de llevar una obra a su estado original. Primero, el trabajo se observa cuidadosamente para evaluar la extensión del daño, de modo que solo después comience la etapa de limpieza. En el caso de pinturas, normalmente se utilizan solventes y un raspador, en el caso de que el trabajo haya sufrido algún daño que haya provocado la pérdida de una parte. El restaurador debe realizar un trabajo corporal para completar las fallas. Y finalmente, se hacen pinceladas nuevas y antiguas en la pintura vieja para restaurarla a lo que era antes. Este meticuloso proceso de restauración me recuerda muy bien al plan de salvación descrito en la Biblia. Dios hizo una pintura en nuestro planeta, una obra de arte que pronto se convirtió en un estado de descomposición. Lo que era hermoso se estaba deteriorando. La imagen del Creador se perdió. El pecado manchó lo que era perfecto. Sin embargo, el gran artista decidió comenzar un proceso de restauración. Nunca dejó que su obra terminase de arruinarse. La limpió y remodeló, impulsado por el deseo de hacer que nuestro mundo vuelva a ser lo que alguna vez fue. Restauración. Esta es la palabra que define el Salmo 80. Su autor Asaf, mirando a su nación en ruinas, clama nuevamente a Dios.
En el versículo 19 leemos: Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿Te das cuenta? De alguna manera eres una obra de arte que necesita restauración. No sé cuán consciente eres de esta necesidad, pero según la Biblia, tu vida aún está incompleta. Y aunque es posible identificar rastros de una creación sobrenatural en ti, solo son garabatos de una existencia mucho más alta, para la que estabas destinado. En el libro La Educación, la escritora Ellen White comenta: por el amor y misericordia infinita, se concedió el plan de salvación, para restaurar al hombre a imagen de su Creador y devolverlo a la perfección en la que fue creado. Promover el desarrollo del cuerpo, el espíritu y el alma para que el propósito divino pudiera realizarse en su creación, debería ser el trabajo de la redención. Y este es el objetivo de la vida. Agradecemos a Reavivado por su palabra, por la lectura y análisis del Salmo de hoy, el Salmo 80. Estamos listos para el análisis físico. El ministerio Conéctate a Jesús presenta, de la serie Feliz para Siempre, la Biblia al día. Un análisis diario de un capítulo de la Biblia por día. Escuchen. Oremos. Amado Dios que estás en el cielo, gracias Señor le damos por permitirnos en esta hora abrir una porción de su palabra y recibir palabra de lo alto. Condúcanos Señor para que todo lo que escuchemos, todo lo que salga de nuestra boca, sea lo que escuchemos de lo alto. Por Jesús. Amén. Un saludo para los amigos de Instagram que se unen a nuestra transmisión a partir de ahora. Salmo 80. Súplica por la restauración. Podemos resumir, analizar y presentar el paralelismo con el Nuevo Testamento del Salmo 80. El Salmo 80 es un poema del Antiguo Testamento que se enfoca en el llamado a Dios para que restaure y salve a su pueblo Israel. A través de su análisis podemos identificar paralelismos y conexiones con el Nuevo Testamento, especialmente en la figura de Jesucristo como el buen pastor y el cumplimiento de las promesas. Resumen del Salmo 80. El Salmo 80 atribuido a Asaf es una oración de súplica y lamentación dirigida a Dios, pidiéndole que restaure y rescate a su pueblo Israel. El salmista invoca a Dios como el pastor de Israel y ruega que escuche su súplica para venir en ayuda de la nación
que ha sufrido derrotas y se encuentra en estado deplorable. El Salmo menciona la viña de Dios que ha sido devastada y pide a Dios que mire desde el cielo, que tenga compasión y que restaure la fuerza de su pueblo. En cuanto al paralelismo con el Nuevo Testamento, primero, la figura del buen pastor. El Salmo 80 presenta a Dios como el pastor de Israel, cuidando y guiando a su rebaño. En el Nuevo Testamento encontramos a Jesucristo, que se presenta a sí mismo como el buen pastor, que da su vida por las ovejas. Juan 10, versículo 11. Jesús se identifica como aquel que cuida, guía y protege a su pueblo, cumpliendo así el papel del buen pastor descrito en el Salmo 80. Segundo paralelismo temático, la viña de Dios. El Salmo 80 utiliza la metáfora de la viña de Dios que ha sido destruida y devastada. En el Nuevo Testamento, Jesús también habla de la viña en una parábola donde representa a Israel como la viña de Dios y a sí mismo como el viñador. Mateo 21, 33 al 46. Esta parábola destaca la responsabilidad de Israel de dar frutos justos y su necesidad de arrepentimiento y fe en Dios, en Jesús, el Hijo de Dios. El tercer punto en el paralelismo del Salmo 80 con el Nuevo Testamento es súplica por la intervención divina. El Salmo 80 es una súplica apasionada para que Dios intervenga y restaure a su pueblo. En el Nuevo Testamento vemos a Jesucristo, que Jesucristo es el cumplimiento de esta súplica al venir como el Salvador y restaurador o redentor de la humanidad. Su muerte y restauración y resurrección ofrecen la redención y reconciliación con Dios, cumpliendo la necesidad de intervención divina que se presenta en el Salmo 80. En conclusión, en cuanto al paralelismo entre el Nuevo Testamento con el Salmo 80, tenemos que el Salmo 80 contiene elementos y metáforas que encuentran un paralelismo y cumplimiento en el Nuevo Testamento a través de la figura de Jesucristo como el buen pastor, la viña de Dios y el Salvador que interviene para restaurar y redimir a su pueblo. Estos paralelismos resaltan la continuidad y la realización de las promesas divinas a lo largo de la historia bíblica. Hablemos un poquito del marco histórico y la estructura del Salmo. El Salmo 80 es un poema del Antiguo Testamento que pertenece al grupo de los Salmos de Asaf. Este salmo es un lamento colectivo que suplica a Dios por la restauración y salvación de su pueblo Israel.
El contexto histórico y estructural del Salmo 80 es esencial para entender su significado y propósito dentro de la narrativa bíblica. En cuanto al marco histórico, el Salmo 80 no proporciona detalles específicos sobre su autoría o el momento exacto en que fue escrito. Sin embargo, al estar atribuido a Asaf, se le asocia con el periodo del rey David o del rey Salomón, quienes fueron prominentes en la música y adoración del templo. Asaf era uno de los levitas encargados del servicio de música en el tabernáculo y posteriormente en el templo de Jerusalén. El contexto histórico de este salmo se encuentra en el periodo de la monarquía de Israel, aproximadamente en los siglos décimo y noveno antes de Cristo. En cuanto al contenido del salmo, se interpreta como una plegaria escrita durante un periodo de dificultades para Israel. El salmista expresa la angustia y la aflicción del pueblo que ha sufrido derrotas y ha experimentado la ira de Dios debido a su desobediencia. El salmo refleja un llamado desesperado a Dios para que intervenga y restaure la fuerza y protección que había brindado a su pueblo en el pasado. La estructura del salmo. El contexto estructural. El Salmo 80 sigue una estructura común a muchos salmos de lamento, que incluyen varias secciones características. Primero, invocación. El salmo comienza con una invocación dirigida a Dios para que lo escuche. Versículos 1 y 2. Segundo, lamentación y recuerdo del pasado. El salmo recuerda los tiempos en que Dios pastoreaba a Israel como un rebaño y lo exaltaba entre las naciones. Versículos 8 al 11. Tercero, petición de restauración. El salmista ruega a Dios que intervenga y restaure a su pueblo haciendo que su rostro resplandezca para que sean salvos. Versículos 3, 7 y 19. Cuarto, metáfora de la viña y la mano del viñador. El salmo utiliza la imagen de la viña de Dios que ha sido devastada para expresar la desolación del pueblo. Versículos 8 al 16. Y quinto, súplica por ayuda divina. El salmo concluye con una petición apremiante para que Dios intervenga en favor de su pueblo. Versículos 17 al 19. El Salmo 80 presenta una estructura poética con un lamento colectivo en el que el pueblo de Israel se identifica como el rebaño de Dios que anhela su restauración y protección. Es un llamado a la misericordia divina en un momento de crisis y un recordatorio del papel de Dios como el pastor y protector de su pueblo. En resumen, el Salmo 80 se enmarca históricamente en el periodo de la monarquía en Israel y su contexto estructural se caracteriza por un lamento colectivo y una súplica a Dios por restauración y salvación. Amigos, recordemos que el propósito tanto de este salmo como del resto de todo el libro de los salmos es probar la vigencia y relevancia de este libro
en la actualidad, al abordar temas y emociones universales que son comunes a la experiencia humana en diferentes épocas y culturas. A pesar de haber sido escrito hace miles de años en un contexto histórico específico, los salmos continúan siendo valiosos y significativos en la vida de las personas hoy en día por las siguientes razones. Expresiones de emociones humanas universales, oraciones y peticiones a Dios, enseñanzas éticas y sabiduría, confianza en la sabiduría de Dios y alabanza y adoración a Dios. En resumen, el propósito del Salmo 80, al igual que el resto de los salmos, al probar su vigencia en la actualidad, es mostrar cómo estos poemas y plegarias siguen resonando con la experiencia humana a lo largo del tiempo. Su capacidad para abordar emociones, proporcionar consuelo, guía, enseñanza, enseñar y llevar a la adoración a Dios hace que el libro de los Salmos sea relevante y una fuente de inspiración espiritual para las personas en la actualidad, al igual que lo fue para aquellos que lo escribieron y recibieron hace milenios. Es importante recordar que los paralelismos entre el Antiguo y Nuevo Testamento son interpretaciones teológicas y pueden variar según las tradiciones y enseñanzas específicas. El análisis de los salmos, como el de hoy, se enriquece cuando se consideran estos conceptos y conexiones. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. Esta es la serie Feliz para Siempre en el segmento La Biblia al Día, el libro de los Salmos. Un capítulo por día hasta completar todas las escrituras, toda la escritura. Oremos. Gracias, Señor, por permitirnos en esta hora el análisis del Salmo 80. Al igual que los anteriores salmos, Señor, le damos las gracias porque cada mañana, cada día, sentimos que progresamos en nuestro propósito. Prepararnos para el encuentro con nuestro Señor. Y esperamos, oh Dios, que los amigos que se conectan diariamente a este análisis gocen del crecimiento espiritual que provoca el estudio de la palabra de Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Los espero mañana para analizar el Salmo 81.